Parece que la historia de la Argentina y de España están conectadas por todos lados. En la Argentina hay una fuente de agua y acá también, la de la Plaza de Mayo y la de la Puerta del Sol. Lugares emblemáticos, como muy pocos por supuesto. En la Plaza de Mayo se llevan adelante las gigantescas movilizaciones y allí el 17 de octubre de 1945 la gente, y claro, tuvo las fuentes de agua como un lugar central. El 15 de mayo de 2011 en esta plaza hubo decenas de miles de personas que la tomaron por asalto para manifestarse en contra del Partido Socialista Obrero Español, que en ese momento estaba en el gobierno. José Luis Zapatero era el jefe de gobierno. Esta plaza es emblemática, acá pasa todo. El 15 de mayo de 2011, miles de personas salieron a las calles de forma sorpresiva en Madrid y se concentraron en la Puerta del Sol, el corazón de la capital española. Las redes sociales le dieron forma a una gigantesca ola de protesta contra el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y sus políticas de ajuste. Ningún partido político encabezó la convocatoria que no tenía una nítida conducción política. Sin dirigentes conocidos ni líderes aparentes, la movilización sacudió a España. El gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pensó que era una ola pasajera y que la espontaneidad del movimiento, que pasaría a ser conocido como 15M, acabaría por diluirse. Todos habían sido tomados por sorpresa. Coge a contrapié y desprevenido a los principales actores políticos, sindicales, intelectuales de la izquierda. No se podía vivir en Madrid y no haber pasado por ahí, porque yo creo que en esos momentos de la sociedad hay que pasar, hay que verlo. El 15M fue un acontecimiento con mayúsculas, ¿no? Una discontinuidad en la historia de la España contemporánea. Un 15M no te estaba diciendo absolutamente nada que pudieras entender como gobierno, te estaba diciendo que todo iba mal. Fue tan fulgurante que yo creo que no hubo tiempo para, digamos, mesurar algún tipo de estructuras de actitudes, de contenidos. Pocos meses después del 15M se realizaron las elecciones generales y el Partido Popular desplazó del poder al PSOE, que se vio castigado en las urnas. Mariano Rajoy asumió como presidente del gobierno español con mayoría absoluta en las Cortes Generales, nombre oficial del Parlamento español. El Partido Popular creyó que las protestas de mayo eran solamente contra las políticas del PSOE y no percibió la crisis de Estado ni la dinámica creada por las protestas. El 15 de mayo veníamos en una dinámica tibiamente ascendente, de movilización, pero tibiamente. Y de repente, prácticamente sin previo aviso, el 15 de mayo del 2011 hay una movilización, que es una movilización bastante grande, que termina en una acampada en la Puerta del Sol y de repente estalla un movimiento espontáneo, imprevisto, que llena las plazas de las principales ciudades de gente, de ciudadanos que no comparten una identidad ideológica previa y que sin embargo comparten una sensación de abandono por parte del sistema político y de las élites políticas. ¿Y cómo explicas eso? Porque no se dio en prácticamente ningún otro lugar de Europa, si bien se dio en el mundo árabe. Es verdad que venimos de las revueltas árabes, las movilizaciones, la Plaza Tahrir en el Cairo como símbolo, en Grecia en cierta medida, pero no tiene esta característica. ¿Qué pasó acá? Por una parte hay una acumulación de descontento, una acumulación lenta, larga, no visible. Lo que pasa es que eso no tiene traducción política durante mucho tiempo. No tiene traducción ni siquiera en términos de movilización. Los canales que había disponibles, tanto institucionales como organizativos, digo institucionales de las instituciones del Estado o organizativos de los partidos o de los sindicatos de la izquierda,
no son vistos como útiles por la mayor parte de la gente que está enfadada. Y de repente, en un momento dado, hay un tipo de protesta que precisamente por venir de fuera de las narrativas ideológicas, de los cauces organizativos y de las identidades políticas previas, y decir, todo eso era lo de antes, miren, estamos hartos, es capaz de conectar o de poner en circulación un discurso, al principio solo destituyente, que seduce a sectores amplísimos de la sociedad española. Lo que pasa es que el 15M, que no es capaz de trastocar los equilibrios de poder en el Estado, cambia la cultura de nuestro país, modifica una parte del sentido común de época en nuestro país. Por una parte hace envejecer a las élites. Desde el 15M las élites políticas y económicas en menor medida envejecen. ¿Qué significa envejecen? Envejecen significa que incluso los que le votan les creen menos y ya nadie se emociona con ellos. Y por otra parte, un número importante de los problemas de los españoles se empiezan a politizar. Es decir, ya no se viven como una desgracia individual, sino como un problema del país. Si no tienes trabajo, si vas empalmando un trabajo de un mes con un trabajo de una semana, con un trabajo de un día, no es porque las cosas sean así, es porque alguien ha hecho leyes concretas para que eso pueda ser así. Nos pasa a mucha gente en común. Y hay causas, y hay responsables, se empiezan a politizar, así que cambia la agenda política de nuestro país. La desigualdad entra en el corazón de la agenda política de nuestro país, y no se hablaba de ella. Pues el 15M había gente que pedía renta básica, había gente que pedía lo de las hipotecas, había otra gente que pedía que no se matasen animales, había otra gente que pedía, había 1.000 millones de letreros con 1.000 millones de propuestas totalmente distintas. Había otras personas que querían jubilarse pues con 61 años, con la jubilación anticipada. Había otras personas que no querían ser despedidas de este sitio. Había otras personas que exigían una subida salarial. O sea, había tantas reivindicaciones. Entonces, ¿cuál era el nexo común? El hartazgo, la repugnancia, la superación, la indignación. Por eso se le llamaron los indignados. ¿Cambió algo en la sociedad española con el 15M? Pues cambiaron muchas cosas, de alguna manera se visibilizó el hartazgo general, porque realmente la opinión del español solo era buscada cada 4 años en unas elecciones, y eso sí, llegaban las elecciones y unos meses antes pues, te ponías muy bonito, te ponías tus mejores galas, bajabas los impuestos, multiplicabas los panes y los peces y subías las prestaciones de desempleo y los subsidios, que es lo que está ocurriendo ahora, que de repente estamos asistiendo a toda una subasta de rentas básicas y de todo tipo de ayudas. Y me parece que eso es insultar al ciudadano español, que quiere que le diga. Pero dicho esto, de repente al ciudadano español solo se le preguntaba cada 4 años. Y en un momento que no fue 4 años mediante, de repente los políticos empezaron a ver que la gente estaba harta, que habíamos llegado a un punto de saturación y que algo había que cambiar. En 2004 hubo ya, digamos, esa protesta espontánea a través de los móviles, a través de Internet, ¿no?, que llevó a denunciar las mentiras del gobierno de Aznar frente a las consecuencias y a la autoría de la matanza del 11M, ¿no? Y eso fue un factor decisivo para la derrota del Partido Popular al día siguiente, ¿no? Pero la diferencia ahora yo creo que fue el paso de la protesta, que en aquel entonces fue una minoría que catalizó al resto, ¿no?, de esa protesta, digamos, de una minoría a una repolitización, ya digo, del conjunto de la sociedad, es decir, pasar de la desafección a la indignación y a la protesta colectiva en las calles, ¿no? Es decir, que comparando con 2004, ya digo, fue una minoría. Claro que hubo también el movimiento por la vivienda, pero había una distancia enorme entre la minoría social activa y politizada, diríamos, y la mayoría de la sociedad. A pesar de que las exigencias objetivas del 15M son las exigencias objetivas de Izquierda Unida durante 30 años, en realidad el 15M es el que, debido al contexto concreto en el que se sitúa y a un uso quizás más inteligente del discurso político, rehuyendo etiquetas que estaban contaminadas, como podía ser izquierda y derecha, que se asociaban a PP y PSOE y por lo tanto para la gente significaban lo mismo, gracias a eso el 15M y los que participamos en ese movimiento social pues teníamos las mejores condiciones objetivas para que esto pudiera salir adelante.
El 11 de septiembre de 2012, en Cataluña se conmemoró la Diada, la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas. La celebración anual solía convocar a pocos miles y en 2011 no habían participado más de 10.000 personas. En 2012, sorpresivamente, una marea roja y amarilla como los colores de Cataluña inundó las calles de Barcelona como nunca antes se había visto. En Madrid pensaron que la protesta estaba focalizada en apenas una región y que no tenía nada que ver con las protestas del 15M. Durante 2013, el Partido Popular profundizó las políticas de ajuste que ya venía implementando el PSOE y que a su vez eran una continuación de las políticas de José María Aznar que había gobernado hasta 2004. En mayo de 2014 se realizaron elecciones al Parlamento Europeo y la novedad fue la presentación en sociedad de una formación política que había nacido apenas unos meses antes y que se convirtió en la sensación de esas elecciones. Con el nombre de Podemos y el color violeta en todas sus manifestaciones, apareció un grupo de jóvenes liderado por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, profesores universitarios, prácticamente desconocidos para el gran público. Pablo Iglesias ya había aparecido en los medios de comunicación con un programa de televisión denominado La Tuerca, que se transmitía por emisoras alternativas y muchos canales comenzaron a invitarlo como tertuliano, como dicen los españoles, para tener una voz diferente que reflejara la visión de lo que había sucedido en el 15M. Que en el año 2011, si a nosotros nos preguntaran dónde te pilló el 15M, a nosotros nos pilló en La Tuerca lamentándonos de lo que estaba ocurriendo. Y este espacio, La Tuerca, nos permitió tener un lugar privilegiado de reflexión y de intervención política a través del dispositivo fundamental de intervención política, que es la comunicación. En política a veces hay que decir que no. Estamos acostumbrados a gobiernos que han dicho demasiadas veces que sí, a poderes que no ha elegido nadie democráticamente, y la democracia a veces es decir que no. Me empeñaba yo en deciros tele, La Tuerca, dejaos de rollos de periódicos semanales y de izquierdistas escribiendo artículos, televisión. ¿Cuál es la crítica que más te molesta? Cuando te dicen o os dicen que sois unos radicales, o cuando os dicen que os habéis moderado. Al Pablo ser humano lo que más le molesta que le digan es moderado. Sin embargo, al Pablo secretario general eso es casi un elogio. Referéndum que quería soberanía, tierra, libertad, pan, trabajo, para aguantar entre todo el peso de la crisis. Y eso son luchas, pero hay pequeñas luchas que se dan en toda la... Así que, gente, los más conscientes, los que lleváis más lucha, generosidad con los recién llegados, los necesitamos. Y dijeron que no teníamos propuestas. Y no hacen más que hablar de nuestras propuestas. Es curioso. El mismo derrumbe que en la cultivada Francia ha resucitado a los nazis del Frente Nacional, aquí ha traído la fraternidad, la responsabilidad y la democracia. Es muy fácil que os juntéis mucha gente diciendo que no. Ahora, si de verdad queréis cambiar las cosas, ¿os acordáis? Formad una organización política y presentaos a las elecciones. Aquí estamos. Todo cambia. Todo cambia. Pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Nuestro país es un país en el que ninguna acumulación de movilizaciones por sí sola va a ser capaz de revertir las políticas de ajuste que están haciendo tanto daño a las mayorías sociales, salvo que uno les dé esa disputa para decir, bueno, vamos a ser capaces de construir una mayoría diferente que intente echarles a ustedes y construir un gobierno al servicio de la mayoría que ha sido empobrecida durante estos años y que ha sido más golpeada y que ha retrocedido en derechos. ¿Ahí es donde surge la idea de Podemos? Claro, lanzamos esa iniciativa, decimos, hay condiciones, el 15... No es una iniciativa del 15M, pero leemos el 15M y decimos, está todo móvil, se puede construir, se puede articular una mayoría política nueva, incluso o fundamentalmente con la gente que votó por los partidos tradicionales y que hoy se siente defraudada. Pero ¿dónde y cuándo aparece esta conversación donde 2, 3, 5 dicen armamos algo y le ponemos de nombre Podemos? Durante mucho tiempo somos un grupo de académicos y de militantes que analizamos lo que está pasando en nuestro país
lo ponemos en práctica en programas de televisión hechos por nosotros mismos, con un impacto muy pequeño y que en un momento dado se multiplica o se catapulta con el acceso de Pablo a los grandes medios de comunicación. Ahora, ¿por qué los medios de comunicación abren ese acceso? Yo diría que lo abren porque son empresas que quieren vender más. Y venden más porque de repente hay hambre de discursos y de explicaciones diferentes de lo que está sucediendo. Es importante el análisis que había detrás. Y el análisis que hay detrás es un momento político excepcional en el que pueden pasar cosas excepcionales. Esa idea de poder. Pero sobre todo lo más importante era el sí se puede. El sí se puede como un grito, sobre todo en el movimiento contra los desahucios, que es un grito que solo se explica en momentos en los que los de arriba han intentado derrotar moralmente a los de abajo. Porque la gente de los de abajo, cuando se agarra para defender a un vecino para que no lo echen de su casa y le defiende y soporta empujones y porrazos y multas, se agarra fundamentalmente diciendo sí se puede. Son muchas más las derrotas que las victorias, pero las victorias son fundamentales para crear esa ilusión que es básica en la acción colectiva de que sirve para algo, pelear. Ahora, a mí me llamó mucho la atención en las elecciones al Parlamento Europeo, yo estaba acá en Madrid, la vocación de poder. ¿Cómo se atrevieron, siendo tan pocos recién nacidos, en atreverse en algo que es un gran desafío que la mayoría ni siquiera se atreven a anunciarlo? No es voluntarismo, pero para atreverse a hacerlo un componente fundamental es, declararlo, digamos, ir a por ello, o para conseguirlo un componente muy importante es atreverse. Por una parte, nosotros habíamos visto en las experiencias en América Latina cómo no es verdad esa letanía de la izquierda por la cual uno tiene que ir acumulando lentamente muchas luchas de resistencia, fuerza en lo social, que luego se traduciría en poder político. Nunca nos creímos eso. En lo teórico no nos creemos la diferencia entre lo social y lo político. Nos parece que están interrelacionados y que lo político construye también lo social y que esa división es más liberal. En lo teórico no nos la creemos. Y en lo político hemos visto cómo a veces, en torno a la competición electoral, se han construido identidades políticas y identidades populares muy fuertes. ¿Qué significó la aparición de Podemos? Pues un enriquecimiento de la oferta política, una oferta política distinta, el resurgimiento de la extrema izquierda, algo que muchas personas daban por olvidado, ¿no? Y además, pues cosechando, reconozcámoslo, cierto éxito, con mensajes como la renta básica, universal, es decir, que todo el mundo cobrase con independencia si trabajaba o no. Ahora, ¿por qué definiste a Podemos como una agrupación de extrema izquierda? Porque se definieron así en un principio. De hecho, Pablo Iglesias decía concretamente, yo soy comunista y siempre lo seré, lo que pasa es que hay veces que se puede decir y hay veces que no se puede decir. Inicialmente se definían así y de hecho los mensajes eran pues eso, muy alineados con Venezuela. Ellos de hecho participaron en todo el régimen, fueron asesores, trajeron a Chávez aquí, es decir, estaban muy alineados con esas políticas, con Cuba también. O sea, el otro día coincidí casualmente con uno de los miembros de Podemos que me venía diciendo que ya no son ni de izquierdas ni de derechas, que empezaba que si arriba, que si abajo, que si izquierda, derecha. Y yo, pero vamos a ver, ¿tú eres de izquierdas o eres de derechas? Dice, yo soy de izquierdas. Y yo, pues está, no pasa nada, no me mientas. O sea, yo estaría más dispuesta a votar a alguien de izquierdas que fuese auténtico y que me reconociese lo que es, a alguien que esconde una ideología con fines electoralistas. Después de las elecciones europeas se convierte ya en un partido más o menos convencional, aunque distinto de los tradicionalmente convencionales, ¿no?, que aspira a ganar, que tiene un proyecto nacional popular opuesto abiertamente a la casta del régimen actual y a las políticas austeritarias de la Troika. ¿Qué significa Podemos? Bueno, Podemos es un fenómeno social que presenta una herramienta rupturista, una herramienta que utiliza códigos políticos distintos a los tradicionales y que se mueve en el eje de lo nuevo frente a lo viejo, que sería todo lo previamente establecido, y haciendo una generalización que es injusta, que es la de decir que todo lo que hasta ese momento había existido es parte de lo viejo. Podemos tiene una serie de ventajas gracias a ese surgimiento y a ese no tener historia previa. Y que Podemos ha cambiado la política de este país a pesar de sus resultados electorales. Quiero decir, los resultados electorales de Podemos son buenos, pero no son para cambiar este país.
De manera inesperada, Podemos consiguió 5 eurodiputados. Una sorpresa para propios y ajenos, que vieron cómo esta nueva formación política, asociada al 15M, se convertía en la tercera fuerza más votada en Madrid y la cuarta a nivel nacional. Los dos grandes partidos no alcanzaron juntos por primera vez el 50% de los votos, y en España se comenzó a hablar del fin del bipartidismo. Pero la sorpresa en España no terminó en mayo de 2014, aunque la mayoría de aquellos que habían acampado en la Puerta del Sol se había retirado a sus hogares y algunos, en voz baja, se organizaban en los barrios en diferentes movimientos sociales. En junio de 2015, las elecciones municipales y autonómicas demostraron que lo que había comenzado en mayo de 2011 no era una ola de protesta pasajera. Ni el PP ni el PSOE pudieron mantener su mayoría propia en las ciudades más importantes y prácticamente no pudieron formar gobierno en ninguna de ellas. El Partido Popular, que gobierna España con mayoría absoluta y hace 24 años que controlaba Madrid, obtuvo en la capital apenas un concejal más que la coalición Ahora Madrid, liderada por la ex jueza Manuela Carmena, y que incluye a Podemos, formación con apenas un año de vida. Y en Barcelona, la dirigente social Ada Colau, encabezando una gran coalición que también incluye a Podemos, obtuvo el primer lugar y se convirtió en la alcaldesa de la segunda ciudad más importante del país. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña y otras ciudades importantes, las coaliciones de diferentes movimientos sociales habían logrado ganar las alcaldías, un hecho impensado meses atrás. Algunos comparan el triunfo de las nuevas formaciones políticas con el impacto de las elecciones municipales de 1931 que dieron lugar a la República. Como sabemos, luego vino la guerra civil y la larga noche de la dictadura franquista. Claro que después España evolucionó de manera notable, aunque todavía tenga tantos símbolos de la guerra civil y el franquismo incorporados al espacio urbano. Por esta calle pasan miles de personas todos los días. Muchos de ellos ni siquiera se detienen a mirar este gigantesco Arco de la Victoria, construido en la época de Franco para conmemorar justamente el triunfo del fascismo durante la Guerra Civil. Cuando uno se pregunta qué queda de la Guerra Civil en Madrid, algunos se detienen y lo señalan, pero muchos ni siquiera se dan cuenta. Y así es como a los tropezones se construye lo que se llama memoria histórica. ¿Qué es para vos el franquismo? Hay dos memorias, yo creo, sobre el franquismo. Hay una memoria nacional y hay una memoria mucho más minoritaria que ha sido impotente en términos políticos. Esta segunda, a la que me refiero, esta memoria más minoritaria, es la memoria fundamentalmente del antifranquismo, de la parte más activa de la generación de mis padres que combatió contra la dictadura, que luchó, militó políticamente contra la dictadura. Esta generación no fue capaz de convertir sus experiencias en memoria nacional. Y la memoria nacional, digamos, hegemónica, que le contó a los españoles qué ha pasado, que me contó, que nos contó lo que había pasado, es una memoria, digamos, edulcorada, en la que en un momento dado los españoles decidimos perdonarnos a nosotros mismos, darnos la mano, reconciliar nuestras diferencias en un plano como si no hubiera habido diferencias, como si no hubiera habido, digamos, desequilibrios de poder, como si no hubiera habido gente que hubiera construido un régimen dictatorial y gente que lo hubiera sufrido. Decidimos como perdonarnos y hacer una transición, según vende este relato vencedor, una transición modélica. Ahora, los símbolos del franquismo que han quedado, como el Arco del Triunfo, por ejemplo, ¿representan algo? ¿Vos pasás y es una estructura más, un monumento más, como si hubiera pasado hace 200 años? En lo personal, claro que representan. En lo personal, si tú entras, estamos cerca, por ejemplo, de Moncloa. En Moncloa, cuando entras a Madrid por Moncloa, o sea, como si vinieras por el noroeste, entras y pasas por debajo del Arco de la Victoria, que es el arco a estilo romano, muy estilo fascista, que es el arco que construyó el ejército invasor cuando finalmente conquista Madrid. Madrid había protagonizado una resistencia heroica contra las tropas de los militares golpistas y cuando finalmente la conquistan, construyen un Arco de la Victoria. Lo que pasa es que la victoria de esos símbolos es que se han normalizado. Digamos, millones de madrileños entran a diario a Madrid, por muchos sitios, pero por Moncloa en este caso, pasan por debajo del Arco de la Victoria o al lado del inmenso Arco de la Victoria
y forma parte del paisaje, digamos, que se ha normalizado. De hecho, la defensa de quienes defienden el status quo y que eso no se puede mirar es, bueno, esto ya forma parte de nuestra historia, de una historia que, digamos, no tendría vencedores ni vencidos, pero que está aquilatada con los símbolos, con los hitos y con las fechas de los vencedores de la guerra. ¿El pacto de la Moncloa es visto como una derrota desde tu visión? El pacto de la Moncloa, en general, el conjunto del pacto constituyente entre el 78 y el 79 en España, inaugura un orden político en España más pluralista, más justo y, digamos, más democrático que el que había antes. Menos de lo que eran las ansias de los sectores más avanzados que habían protagonizado la primera línea de confrontación política con la dictadura. Menos de lo que ellos querían, menos de lo que los sectores más activos de nuestro pueblo reclamaban y por lo que confrontaban con la dictadura, menos de lo que la parte de la mejor generación de los que lucharon contra la dictadura, aquello por lo que lucharon y por lo que se dejaron muchos la vida, la salud o la libertad. Por ejemplo, en España, el poder empresarial, el poder judicial o una parte del poder mediático no sufren la menor alteración en la transición. ¿Hay herencia del franquismo? Porque uno no puede dejar de pensar que la dictadura de Franco duró décadas. De alguna manera yo creo que así como la transición fue un momento muy esperanzador, muy interesante, la democracia española muy pronto empezó a tener unas actitudes muy conservadoras, muy como lo hacían en todos los países, y entonces en el fondo, al convertirse en la democracia española en algo muy trillado, muy que una vez que se había aceptado pues que ya éramos demócratas, simplemente pues lo que había que hacer pues sin cuestionarse más, seguir un protocolo, el protocolo de los partidos, el protocolo del Parlamento, pues entró en una especie de conservadurismo muy poco democrático, ¿no? Hubo un conservadurismo muy grande de las formas que generó unas actitudes muy poco despiertas, muy poco ágiles. Entonces pues ha habido, yo creo, unos procedimientos, sobre todo en lo social, muy poco evolucionados, que quizá tienen algo que ver con todo esto. Realmente tú vas a Estados Unidos o a Colombia o a Argentina y ves muchos más análisis respecto a por qué surgen los problemas delictivos, suele haber mucho más trabajo sociológico. España ha sido muy pobre en sociología, muy pobre en análisis de estas características, muy pobre en cuestionamiento de la política como instrumento de resolución de los problemas. Probablemente por esto, porque veníamos de una sociedad absolutamente autoritaria, cerrada, con pocas influencias internacionales. El pacto de la Moncloa, ¿por qué fue tan importante? Bueno, el pacto de la Moncloa fue importante por su simbolismo, es decir, el movimiento obrero estaba prácticamente desde el año 62, y sobre todo desde el 66-67, en una dinámica ascendente de conquistas salariales, ¿no? de aumentos sustanciales, claro, también en un contexto de inflación que se daba entonces, ¿no? Y claro, los pactos de la Moncloa lo que hacen es establecer la llamada política de rentas, que es una política de control salarial. Es decir, de reducción radical de los aumentos salariales, ¿no? Y claro, eso corta esa dinámica reivindicativa, ¿no? Esto se aplica aquí precisamente para frenar, ya digo, el protagonismo que había tenido el movimiento obrero a lo largo de las luchas del último periodo de la dictadura, ¿no? Es decir, la democracia española se puede decir que se acepta incluso ese pacto reformista, un régimen democrático parlamentario, pero en el cual se mantienen instituciones claves procedentes de la dictadura, como es la monarquía, obviamente, pero como es también un aparato represivo, con una cultura, digamos, frente a la izquierda concebida como enemigo, ¿no? Y también con un nacionalismo español excluyente en una parte importante de la sociedad española, ¿no? El simbolismo se encuentra en Sol, se encuentra en calles
que sabes que hoy tienen nombre franquista, pero que tenían nombres republicanos o nombres de gente ilustre, ¿no? Es decir, el mismo Francesc Pi i Margall, ¿no? Pues, ¿El puente de los franceses significa el puente algo? de los franceses, por supuesto. Además está cerca de la universidad donde yo estoy, o sea que voy cada 2 por 3, ¿no? Y sigue llamándose así y sigue siendo un lugar emblemático, por supuesto. Y tú vas por el Parque del Oeste y ves todavía ahí los pequeños, vamos, no tan pequeños búnkers, ¿no? Que son objeto de visita, ¿no? Es decir, que viene gente, no olvidemos que, claro, aquí la memoria de las brigadas internacionales, ¿no? De la solidaridad internacional es muy fuerte, y sigue habiendo, y yo les veo, ¿no? En Moncloa, pues grupos de gente que viene de otros países, de Inglaterra, sobre todo, yo creo que Inglaterra tiene un peso importante, pero de otros países, ¿no? A hacer una visita guiada por estos lugares. España está construyendo el Estado social en el mismo momento histórico en el que se empieza a desmantelar en el resto de Europa. Y entonces los pactos de la Moncloa son una forma de aplicar neoliberalismo puro y duro dentro de una constitución recientemente aprobada que tenía como objetivo desarrollar el Estado social. Que a finales de los años 70 de lo que se está disputando, de lo que se está decidiendo, no es si es monarquía o república, se está decidiendo si es dictadura o democracia. Y por una correlación de fuerzas que tiene que ver pues, con el desarrollo histórico de nuestro país, la correlación de fuerzas eran que las élites franquistas eran las que pilotaban el proceso de transición, aunque había una presión fundamental en la calle, las clases trabajadoras organizadas, muy en gran medida por los sindicatos y sobre todo por el Partido Comunista, pero no era suficiente para derrocar a una dictadura. Entonces se inició un proceso de transición en el que el PAC de la democracia incluía la monarquía, pero la elección en ese momento no fue monarquía o república, fue democracia o dictadura, y dentro del PAC de la democracia entraba la monarquía. Se aceptó ese sistema. Los dirigentes del Partido Comunista de entonces sufrieron pues una desbandada de militancia no conforme con esa decisión y asumieron que desde la Constitución de 1978 sería posible desarrollar una estrategia que condujera al socialismo. Era una tesis que a la vista de los años se ve profundamente ingenua, pero que en ese momento en el que además había habido un golpe de Estado del 23 de febrero, pues el miedo a volver a la dictadura era tan importante, la correlación de fuerza era tan reducida para las clases emancipadoras que realmente se vieron casi, diríamos, condicionados a esa elección. Allí está el Arco de la Victoria en Madrid o las calles con nombres de los golpistas de 1936. Como si dijeran, Franco no se ha ido, a la espera de que las nuevas generaciones los eliminen definitivamente. Han pasado más de 80 años de la instauración de la llamada Segunda República y es innegable que esta forma parte de la cultura política, así como la guerra civil y sus consecuencias, la dictadura. El tiempo no ha borrado sus marcas, aunque algunos intenten decir que eso es solo pasado. La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 dio paso a la llamada transición y a la posterior incorporación de España a la Unión Europea en 1986, el abandono de la histórica peseta y el paso al euro, la moneda común. Formar parte de la Unión Europea vino acompañado del discurso del crecimiento económico presentado como modelo exitoso. La existencia de 5 millones de desempleados en 2015 y más de la mitad de los jóvenes sin trabajo permite dudar del éxito de dicho modelo, a pesar de que José María Aznar había prometido en 2003 que se construirían al año siguiente más viviendas que en Alemania y Francia juntas. En 2015, al recorrer el sur de España, uno puede ver los esqueletos de hoteles y complejos habitacionales vacíos que se construyeron durante el boom inmobiliario, donde antes había campos de cultivo o espacios verdes, y que hoy son proyectos abandonados de cemento y hierro sin árboles, y con autopistas que no conducen a ninguna parte, verdaderas urbanizaciones fantasma. Durante muchos años se experimenta un ascenso social y una mayor capacidad de consumo. Cuidado, en España se da un caso por el cual
tenemos un muy débil estado del bienestar que no se sostiene por lo que puede recaudar fiscalmente el Estado, sino en gran medida por las ayudas europeas. Así que hay una suerte de espejismo. Por una parte, mantenemos un sistema de protección social con un sistema fiscal que no hace pagar más a quienes más tienen, así que no es que se autofinancia, sino que depende de lo que viene de fuera, y por otra parte, se mantiene permanentemente una capacidad de consumo en ascenso. Pero esa capacidad de consumo no está basada en un aumento de los salarios, sino en un aumento del crédito. Es decir, que la gente empieza a vivir permanentemente a crédito, a comprarlo todo a crédito, a comprar gracias a un préstamo con el banco el coche, la casa, la televisión y las vacaciones de cada agosto, que se pagan durante el resto del año. Lo que pasa es que durante mucho tiempo eso fluye permanentemente, así que nadie se preocupa, porque es un círculo que siempre va a fluir. ¿Qué más te da pagar durante todo el año las vacaciones de agosto si vas a llegar al junio siguiente en condiciones de haberlo pagado? Bueno, efectivamente, pido otro. ¿Y entonces? Y con la casa, y con eso durante mucho tiempo no hay problema. Esa es una política además que permite que todo el mundo tenga más dinero para consumir sin que el capital, digamos, tenga que pagar mayores salarios. Puede mantener salarios que no suben tanto como va subiendo el consumo, sin demasiados problemas, porque todo el mundo vive permanentemente a crédito. ¿Y dónde se quiebra eso, si efectivamente esto funciona? En el año, se fija normalmente el año 2008. En el año 2008, una parte de las turbulencias financieras reflejan la debilidad económica de España y reflejan en qué medida en España toda esta economía está basada en una burbuja en la que hay mucho dinero, digamos entre comillas, que es ficticio, que no está basado en capacidades económicas, en producción económica real en España. Y también se quiebran ahí las posibilidades de un programa tibiamente reformista, como el que desarrollaba hasta entonces el gobierno de Zapatero, que entonces, digamos, es llamado al orden por los poderes financieros internacionales y empieza a aplicar un programa de ajuste muy duro. Ahí el gobierno Zapatero, que digamos que en una cosa muy típica en el Partido Socialista tenía en los ministerios, si quieres, civiles o sociales, sectores un poco más progresistas, en los ministerios económicos, sectores claramente neoliberales. Ahí el gobierno Zapatero emprende una política de ajustes dura, claro, dura, luego profundizada y endurecida por los gobiernos de Rajoy, pero emprende una política de ajustes dura y yo creo que se convence de que cualquier veleidad, fíjate, si quieres, solo keynesiana, es imposible. Y entonces dice, bueno, aquí hay que recortar, hay que apretar, hay que golpear el estado del bienestar, hay que golpear los salarios, la negociación colectiva, las pensiones de los sectores trabajadores, y emprende un duro paquete de ajuste. 2010. 2010. Es lo que permite comprender por qué el 15M, mayo 2011. Claro. La crisis económica ha sido muy larga y ha sido muy devastadora, ¿no? Porque las consecuencias han sido muy desiguales, ¿no? Cuando la gente no tiene trabajo, sistemáticamente la gente pierde la posibilidad de vivir y se empieza a generar pues una problemática muy dura porque, como supongo que todo el mundo conoce, en España la vivienda fundamentalmente era de propiedad, con lo cual la mayor parte de personas tenían créditos hipotecarios que no estaban todavía satisfechos en su totalidad. Entonces se generan dos digamos, malditos látigos, ¿no? Por una parte hay pocos recursos porque no hay trabajo y las personas empiezan a no poder pagar las cuotas hipotecarias, con lo cual pierden la vivienda y se encuentran sin dinero y en la calle, ¿no? Entonces eso ha sido, yo creo que el 11 y el 12 fueron los años más duros, que resultaron completamente devastadores porque se perdieron muchísimas viviendas. A partir del 12 se empezó ya a dictar alguna legislación y hubo algunas decisiones judiciales encaminadas a parar un poco el que se pudieran quedar expulsadas tantas personas que no podían pagar las cuotas de la hipoteca, ¿no? Ahora, hay algo muy particular en España que pasó este último tiempo con el tema de los desahucios, porque efectivamente se ha convertido en un tema central y de hecho la nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pertenecía a un movimiento que luchaba en contra de los desalojos. Y además tuvo muchísima importancia porque yo creo que la actitud que tomó la plataforma antidesahucios que lideraba la señora Ada Colau en Barcelona fue casi como el elemento aglutinante para que después se extendiera por toda España, pero empezaron allí, empezaron en Barcelona, ¿no? Y sí, el tema es el tema es que en España la mayor parte de personas eran propietarias de su vivienda, teóricamente, pero todavía habían pagado muy pocas cuotas y por tanto debían mucha cantidad al banco, ¿no? Y en cuanto se vieron desempleadas no podían pagar el piso y se vieron en la situación de que se quedaban en la calle. Con una además ley hipotecaria muy rígida, muy antigua, muy dura,
que nunca se pensó que pudiera ser el vehículo para financiar viviendas familiares, sino que más bien respondía a un criterio muy del siglo XIX de ser elementos de garantías reales de transacciones entre grandes propietarios, ¿no? Ahora, los sindicatos ¿pudieron adaptarse a esta nueva realidad, tomando en cuenta la profunda transformación de esta relación capital-trabajo? Ellos juegan un papel determinante, fundamental, que es lo que nos lleva a defender su propia figura dentro del conflicto capital-trabajo, es decir, dentro de lo que es la distribución del excedente en el ámbito empresarial, en el ámbito productivo, entre capital y trabajo, entre rentas del trabajo, rentas del capital, pero en términos políticos son unas instituciones conservadoras. Por lo tanto, ante lo que nos encontramos es ante que las transformaciones productivas, los sindicatos no han sabido entenderlas en gran medida. No quiero generalizar, pero en gran medida lo que nos hemos encontrado es que los sindicatos han estado para defender, para conservar los derechos de los trabajadores, pero han dejado de largo, es decir, han dejado como un elemento secundario en gran medida las reivindicaciones de sectores sociales como el de los desempleados. Es decir, una clase trabajadora sin trabajo, sin posibilidades incluso de afiliarse porque se ha dinamitado el derecho del trabajo. Las sucesivas reformas laborales han permitido que un trabajador pueda negociar individualmente con un gran empresario sin necesidad de mediación de un sindicato, lo cual le perjudica a él, pero también lo que hace es que el sindicalismo no tiene ya no abarca la misma población que antes, y también hay elementos de burocratización y de institucionalización de los sindicatos que en el caso español tienen un grado extremo en algunos casos, como es, por ejemplo, el participar en procesos de corrupción, como en Andalucía, en el sur de España, cuando han participado de redes clientelares de las que se han beneficiado los miembros de los sindicatos, mientras la economía seguía machacando a la mayor parte de los trabajadores. Los innumerables casos de corrupción que involucran a tantos políticos han provocado un amplio rechazo de lo que se denomina la clase política, y un problema para cualquiera que intente algún tipo de participación institucional, porque inmediatamente parece quedar manchado y considerado más de lo mismo, la casta. En el escenario español, hoy hay 5 fuerzas políticas estructuradas con representación política. El Partido Popular, el PP, un partido de derecha donde encontraron lugar para cobijarse numerosos seguidores del franquismo con nuevas generaciones de políticos más modernos. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que se ha convertido en un típico partido socialdemócrata que aplica las recetas dictadas por los organismos internacionales. Izquierda Unida, que es la continuidad del histórico Partido Comunista de España, y 2 formaciones nuevas que aparecieron en los últimos tiempos. Por un lado, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, que nació en Cataluña en 2006, se expandió por todo el Estado, quitándole votos al PP, y se ha convertido en la sensación en este último tiempo en Cataluña. Y por el otro, Podemos, un emergente del 15M que nació a comienzos de 2014. El 15M y Podemos son nuevas expresiones políticas no siempre fáciles de definir y que salen de los cánones tradicionales de la organización política del siglo XX, esto es, sindicatos y partidos políticos. Lo que muestra que las movilizaciones populares tienen condimentos que ni siquiera los más avesados lectores de la realidad pueden imaginar, y que son un misterio para los gobernantes y los propios actores de la política. Y eso lo hace especialmente atractivo, porque hay más preguntas que respuestas, aunque mirado retrospectivamente se diga, estaban dadas las condiciones objetivas. Podemos, como formación política, es el fenómeno político más importante de España en los últimos años, aunque es imposible saber si será un fenómeno pasajero. El tiempo lo dirá, y no hay por qué especular al respecto. Demasiadas sorpresas hubo en estos últimos tiempos como para aventurarse sobre lo que puede suceder o no en España. Cualquier análisis concluyente podría quedar desactualizado rápidamente. Como dice Jacobo Rivero en su libro Podemos, objetivo, asaltar los cielos. Nadie los vio venir, poco les dieron importancia y mucho los despreciaron. Se podría agregar que numerosos políticos e intelectuales todavía se preguntan cómo estos jóvenes que crearon Podemos tuvieron la capacidad de leer lo que se estaba moviendo en la sociedad española a raíz de las movilizaciones del 15M y que tanto impacto tienen hasta ahora. El 15M es una bisagra en la historia española contemporánea.
una de las preguntas fundamentales es si 40 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el Estado español está a punto de dar vuelta a una página de la famosa transición y la Constitución de 1978. En julio de 2011 dije que era muy difícil saber a dónde llevaría este proceso del 15M, pero que esto iba en serio. Los escépticos de siempre lo ponían en duda. 4 años después me doy cuenta que me quedé corto. Esto va muy en serio y hay una clase política asustada. La casta, como le dicen aquí. En España ya nada será como antes. La iniciativa política, la acción política de la gente común tiene que ver con emocionarse, tiene que ver con la vuelta de las pasiones a la política. Nos han criticado mucho el establishment en España por decir hace falta que la gente común vuelva a emocionarse, se le vuelve a poner los pelos de punta, la piel de gallina, como decimos en España, yendo a los actos. Tiene que ir a los actos también a gozar. Porque de los franceses, porque de los franceses, porque de los franceses, mamita mía.